La vida sigue, ocurren tsunamis, ocurren terremotos, la vida arrasa con nosotros en inundaciones literales y luego también se siente como si nos abrumara día tras día. Los aniversarios siguen llegando, los cumpleaños siguen llegando, la gente se casa, los amigos se enferman, los seres queridos mueren. El hermano de Mary en el 2010, Rob, falleció a la edad de 65 años. Anoche venían para acá y me enteré que mi propio primo falleció a la edad de 64. Tenemos toda clase de aflicciones que ocurren en todo nuestro alrededor. Hay guerras, hay rumores de guerra, hay ataques terroristas, terroristas suicidas de las aerolíneas que tienen bombas en sus zapatos, bombas en sus pantalones. Usted va a la tienda de la esquina solo para ir a su representante en el Congreso a hablar de política y luego en Arizona mueren 6 personas y 14 resultaron heridas. Las acciones suben, las acciones bajan, las inversiones fallan. Vi los titulares en un artículo de Forbes en internet sobre la burbuja de los bienes raíces que va a estallar. Ya estalló. De hecho, yo creo que ya pasó. Y uno ve las noticias y se deprime. Pero la vida sigue. Hacemos planes y luego los planes no se cumplen. En el otoño del 2008, Mari y yo nos mudamos de nuestra casita que tenía 32 gradas y cada vez que uno daba la vuelta tenía que subir o bajar. Pensamos que nos estábamos mudando principalmente por la cadera de Mary y yo también tenía problemas de la columna. Ella fue al hospital para donar sangre para su cirugía que le iban a hacer para reemplazar su cadera y se desmayó. Tuvieron que retrasar su cirugía, pero entonces mientras retrasaron su cirugía resultó que yo terminé operado de mi hernia discal en la columna entre el hospital 23 de marzo del 2009 y 5 semanas la hernia volvió a salir el 21 de mayo y estuve otra vez con aquello que es el DSM-4, llamaban cariñosamente depresión clínica. ¿Qué hace cuando el consejero se despierta deprimido? De eso se trata esta sesión. Escucha a Salomón. Salomón comenta sobre la vida en Eclesiastes 9:11 y dice: vi además que bajo el sol no es de los ligeros la carrera, ni de los valientes la batalla, y que tampoco de los sabios es el plan, ni de los entendidos las riquezas, ni de los hábiles el favor, sino que el tiempo y la suerte les llegan a todas. El tiempo y la suerte les llegan a todos. Usted entra en la vida gritando calvo y sin dientes y vive lo suficiente, probablemente va a salir gritando calvo y sin dientes. Pero Dios ¿no le encanta? Porque las escrituras están llenas de esas expresiones en las que esto pasa, pero Dios. Cuando el salmista dice, ¿por qué te abates, alma mía? Dice, espera en Dios. Pues he de alabarla otra vez. Y uno habla con el alma y tenemos la promesa que ya vimos al hablar de la esperanza. Dios está en todas las cosas. Él hace que todas las cosas cooperen para bien. La siguiente es una frase del libro de Jay Adams, How to Handle Trouble, basado en Romanos 8:28. Es un excelente recurso, trate de conseguirlo. Está en inglés solamente, How to Handle Trouble de Jay Adams, en términos de cómo lidiar con las pruebas de la vida para aprovechar al máximo esa promesa. Dios está en su problema y está aquí para quedarse. Esa es una frase que vale la pena recordar. Dios está en su problema y está aquí para quedarse. Entonces, la vida sigue, el tiempo y la suerte les llegan a todos. Dios está en cada detalle y está aquí para quedarse con usted. Así que podemos confiar en ello. El salmista dijo en 77:12, meditaré en toda tu palabra y reflexionaré en tus hechos. Meditaré en tu obra y reflexionaré en tus hechos. Tenemos que detenernos. Proverbios capítulo 4, versículo 26 dice: fíjate en el sendero de tus pies y todos tus caminos serán establecidos. Hay un Dios soberano que está haciendo que todo coopere para bien. Tenemos que detenernos, tenemos que reflexionar, tenemos que hacer la pregunta. Vamos a hablar más de eso en un momento, en la pregunta: ¿qué está haciendo Dios en esta situación? Me gustaría que cambie de marcha, me gustaría que medite en Elías, el profeta de Dios, me gustaría que piense en la experiencia del monte Carmelo, donde Elías está en el monte y es él contra 450 profetas de Baal y se sajaban, clamaban a sus dioses, y él construye el altar y clama a su Dios y él responde con fuego. Una tremenda victoria espiritual. Este hombre de acero, este hombre que era el que oraba y no llovía por 3 años,
es un hombre de pasiones semejantes a las nuestras, según Santiago, y sin embargo era un hombre justo y su oración lograba mucho. Era un profeta poderoso de Dios y la mano de Dios está sobre él, y sabe cuando se para frente de Acab por primera vez y le dice a Acab, no va a llover, luego va al arroyo, se esconde en el arroyo y los cuervos le traían pan y carne. Y le proveyeron sustento, y luego está la vasija de aceite que nunca se acaba, luego se muere el hijo de la viuda, él resucita al hijo de los muertos, y luego Dios le llama a hablar con Acab otra vez. Y esta vez cuando está frente a Acab, él le dice, perturbador de Israel. Y Elías le contesta, yo no soy el perturbador de Israel, tú eres el perturbador de Israel. Y se para firme frente a él, y luego se para firme de 450 profetas de Baal. Es una situación tensa. Cualquiera que alguna vez está en una situación así, aún si un solo compañero de trabajo, y usted sabe que sencillamente no está de acuerdo con usted, y cada vez que usted sugiere algo, el otro sugiere lo contrario. Es como que, qué tensión. Imagínense encarar 450 profetas de Baal, y usted es el único que está defendiendo a Dios. Y ahora va a construir el altar. ¿Qué? Pone el animal en el altar y cava una zanja alrededor del altar y derrama 4 cántaros de agua, y el agua corre por el altar y llena por la zanja hasta desbordar, y luego hace una pequeña y corta oración. Muy bien, Señor, manda fuego. Y Dios manda fuego. Y luego supervisa la ejecución de todos esos profetas. Es como si hubiera corrido una maratón, 42 kilómetros, está bajoneado. Este hombre era extraordinario. Entonces el día siguiente Jezabel le dice a Acab, envíale un mensaje a ese profeta, dile que haré con él lo mismo que hizo con mis profetas. Y uno espera, ¿qué va a responder esta vez este hombre de acero? El texto dice que él huyó para salvar su vida. ¿Qué? Esta es la palabra de Dios. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios en 1 Corintios 16? Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo, como ellos lo codiciaron. No seáis pues idólatras, como fueron algunos de ellos, según está escrito. El pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, ni en un día cayeron 23,000, ni provoquemos al Señor como algunos de ellos le provocaron y fueron destruidos para las serpientes, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por destruir. Otra vez, estas cosas les sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanzas para nosotros, para quienes han llegado al fin de los siglos. Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no se caiga, no os ha sobrevenido ninguna tentación. ¿Por qué están registradas estas cosas en el Antiguo Testamento? Como enseñanza para nosotros. Tenemos la vida de Elías, que nos dice, hubo una situación en la que Elías no respondió perturbador de Israel, sino que le levantó y se fue para salvar su vida. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué cambió? ¿Fueron las circunstancias? Nuestras tentaciones son problemas comunes, y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar. La depresión es un problema común. Escucha esta frase del artículo de portada de la revista de Newsweek hace tiempo, en febrero de 2007. 6 millones de hombres estadounidenses serán diagnosticados con depresión este año, pero millones más sufren en silencio, sin estar conscientes de que su problema tiene un nombre o están dispuestos a buscar un tratamiento. Como editora asistente, Julie Skelford reporta lo siguiente: hombres y depresión. Ella dice, aunque la depresión incapacita emocionalmente y tiene numerosas implicaciones médicas, algunas de ellas mortales, muchos hombres no logran reconocer los síntomas. En lugar de hablar de sus sentimientos, los varones los enmascaran con alcohol, drogas, abuso de drogas o apuestas, ira, o convirtiéndose en trabajólicos, o incluso cuando sí se dan cuenta de que tienen un problema, los hombres con frecuencia consideran que pedir ayuda es admitir debilidad. Uno de los hombres que se cuidó cuando yo estaba deprimido, él pensó que me iba a cuidar a causa de mi problema en la columna, porque todavía me estaba recuperando de la cirugía de la espalda. Él no sabía que el cuidado era porque mi esposa necesitaba un descanso lejos de mí y no quería que me quedara solo en casa porque había tenido pensamientos suicidas. Entonces uno camina con esa situación, tiene personas ahí, así que él estaba ahí con ese propósito, y mientras hablaba con él terminé contándole que estaba deprimido, y él me dijo, ¿sabe? Eso en realidad no es nada, yo también estuve deprimido. Él dijo, durante todo un año, todos los días cuando iba a casa tenía escondida en mi automóvil una vieja sudadera, y todos los días de camino a casa desde Los Ángeles, él vivía en este tiempo en el área de Lancaster, él dijo, yo dejaba empapada esa sudadera con mis lágrimas, quedaba empapada.
Y luego estacionaba el automóvil antes de llegar a casa hasta hacer de tripas corazón. Entraba en la casa, entonces, ¿que habló con alguien en su iglesia? No, ellos no lo entendían. Nadie sabe lo que estaba pasando. Él no hablaba de eso. Y el resultado, según este artículo, es que eso dice, el resultado es una epidemia oculta de desesperación que está destruyendo matrimonios, afectando carreras, llenando celdas en las cárceles, atestando las salas de emergencias, costando a la sociedad miles de millones de dólares en productividad pérdida en cuentas médicas. Está creando un séquito de niños que llevan la carga del dolor de sus padres por el resto de sus vidas. Nuestra definición de un hombre exitoso en esta cultura no incluye estar deprimido o bajoneado o triste. En muchas formas es lo contrario. Un hombre exitoso siempre está de pie, siempre optimista, siempre está a cargo, control de sus emociones. Y en la iglesia evangélica que cree en la Biblia, los hombres maduros espiritualmente no se deprimen. Los pastores exitosos no se deprimen. La gente que enseña consejería bíblica en el Master's College no se deprime. Pero, ¿qué me dice de Martin Lutero? ¿Qué me dice de Carlos Spurgeon? ¿Qué me dice de John Owen? ¿Qué me dice de Cowper? Todos esos hombres lidiaron con depresión. Cowper durante toda su vida atravesó por estos ciclos de depresión. Fue John Newton, el autor del gran himno Sublime Gracia, el que se quedó con Cowper en esos momentos. Y es Cowper el que escribe tremendos himnos que usted ha cantado. Entonces, ¿qué hacemos con la depresión? Hay un libro que acabo de mencionar, Depresión a Stubborn Darkness, escrito por Ed Welch. En ese libro él escribe lo siguiente: el cuidador del lenguaje técnico para la depresión es la Asociación Psiquiátrica Americana y su manual de diagnósticos llamado Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales en su cuarta edición. Están tratando de compilar la quinta, pero se están metiendo en problemas consigo mismos. Pero escuche lo que dice. Esto es lo que dice: 5 a más de los siguientes 9 síntomas, 5 o más de los siguientes 9 síntomas, cuando están presentes en el mismo periodo de 2 semanas, representando un cambio del funcionamiento previo, y por lo menos uno de los síntomas es un estado de ánimo deprimido, una pérdida de interés o placer, y si tiene 5 o más, entonces está con depresión clínica. Pero el 21 de mayo estoy acostado en el sillón, ahora ya no vivimos en nuestra casa, nos mudamos y ahora vivimos en un apartamento de 55 metros cuadrados. Nuestro plan era vivir ahí por un par de meses para la cirugía de Mary antes de encontrar un nuevo hogar, pero terminamos viviendo ahí por 1 año y medio. Pero el día antes, Mary me había dicho, había tenido cirugía en marzo, la vértebra con la nueva hernia, todo eso está pasando. Ella me dijo el día anterior, el 20 de mayo, recuerdo ese día porque es su cumpleaños, ella me dijo: Bob, ¿estás deprimido? No, no estoy deprimido. ¿Sabe? Eso me disgustó. Soy un consejero bíblico, soy un pastor, no estoy deprimido. Puedes decirme otras cosas, está bien, pero no que estoy deprimido. Pero tomé el libro y me decidí volverlo a leer, y mientras leía llegué a esta página. Número 1. Estado de ánimo deprimido. La mayoría parte del día, casi todos los días, según se indica por un reporte subjetivo de sentirse triste o vacío. La observación hecha por otras personas parece alegre. Mi esposa sabía que yo estaba deprimido. David de Gabriel, un anciano en nuestra iglesia que trabajaba conmigo, sabía que estaba deprimido. Y pensé, a ver, casi todos los días tengo un estado de ánimo deprimido, sí. Una marcada disminución de interés o placer en todas o casi todas las actividades la mayor parte del día o casi todos los días. Le puedo asegurar que durante este tiempo no tenía placer con nada. Nada era placentero para mí. Miraba una película que solía pensar que era divertida. Me gusta la serie Monk. Veía Monk y decía, antes me reía con eso, ahora es curioso. Me siento que yo fuera un monk. Y no me gusta sentirme así, para nada. Pérdida de peso significativa sin hacer dieta, o aumento de peso, un cambio de más de 5% en la masa corporal en un mes, o un aumento o disminución del apetito. Entre enero del 2009 y junio del 2009 perdí 50 libras sin hacer dieta. La gente me decía, Bob, qué bien te ves. Y yo pensaba, puedo que a ti que te parezca que me veo bien, pero no me siento bien, ni siquiera saber mi dieta. No quiero este tipo de dieta. No tenía nada de apetito, solo comía porque sabía que Dios quería que yo comiera y cuidara de mi cuerpo. Las porciones que comía, Mari me decía, ¿solo eso es lo que vas a comer?
Y yo comía porque ella lo preparó y ella preparaba comida saludable y yo quería complacerla. Comía, pero solo así. Insomnio, hipersomnia, casi todos los días no podía dormir. Agitación psicomotriz o retraso. ¿Qué fue eso? Yo sabía lo que era esto, ¿sabe? Nerviosismo. Apretarme las manos, soltar las manos. Si tenía que sentarme, me agarraba las rodillas para dejar de hacer lo que sabía que estaba haciendo como cuando estaba con la gente. Fatiga o pérdida de energía casi todos los días. Me quedaba viendo la computadora por fingir que estaba haciendo algo, pero no hacía nada. Puedo corregir un examen de ACBC. Usualmente en aproximadamente me tomaba 3 días. Quedaba viendo la computadora nuevamente, solo para parecería que estaba haciendo algo. Y también lo hacía para evitar el tener que hablar con la gente. Sensación de inutilidad o culpa excesiva o inapropiada. Casi todos los días. Yo creí que nunca más podría enseñar, creí que nunca podría volver a predicar, creía que nunca podría ganarme la vida otra vez, creía que viviría el resto de mis días en el apartamento que estaba en el sótano de mi cuñado. Es un lindo sótano, pero no era así como esperaba pasar el resto de mi vida. En ese tiempo estaba convencido de que eso era lo que iba a pasar. Pensaba que nunca volvería a enseñar. Mis amigos me decían que sí. Ernie Baker, quien tuvo un papel crucial en mi consejería, me decía que sí. Ya escucharán a Ernie más tarde, porque es uno de nuestros oradores para hoy. Habilidad reducida para pensar o concentrarse, ya le conté de esto. Pensamientos recurrentes de muerte, ideas suicidas recurrentes sin un plan específico, intentos de suicidio o un plan específico para cometer suicidio. Los síntomas no se deben a los efectos fisiológicos de una sustancia, como abuso de drogas o medicamentos. Ahora, sí creo que los medicamentos que tomaba para el dolor tenían algo que ver con lo que estaba pasando, pero el hecho es que no lo sé con certeza, pero puedo asegurarle una cosa. Yo caminaba por la acera y pensaba en lanzarme frente a algún camión que pasara por ahí y medir el tiempo para estar seguro de que me golpeara lo suficiente fuerte como para matarme. Por supuesto, no quería quedar mutilado. Y luego pensaba, ni siquiera eres salvo en ese momento. Si no eres salvo, si sabías a dónde vas, si te lanzas frente al camión, tú sabes qué te pasa. E incluso en mi depresión pensaba, esto no tiene sentido. Pensaba en conducir el automóvil hacia la autopista, cruzarme y quedarme parado en la mitad, en el carril de un tráiler que me embistiera de frente. Podría funcionar. Y luego pensaba, ¿y qué pasa con el tráiler? ¿Qué le pasaría con la otra persona que choca? ¿Qué tal si es que él mueve el carro y le pega a otro carro? Esos son los pensamientos que yo tenía. Y era lo que yo le hubiera dicho. Yo sabía cómo aconsejar a una persona que tenga esos pensamientos, pero nunca me esperé estar en ese barco. Y puedo darles muchos más ejemplos de esto. Entonces estaba leyendo esto y era el 21 de mayo y escribí en el margen, este soy yo. Y pensé, ¿cómo fue que llegué aquí? Creo que Elías bajó el eneldo y también se despertó y dijo, ¿cómo fue que llegué aquí? Le dice a Dios, Señor, no quiero vivir, llévame a casa, no soy mejor que los demás profetas, solo sácame de aquí. Ahora, pensemos en esto. ¿Cómo desarrolla un caso severo de depresión? Bueno, creo que el hecho que vemos en la vida de Elías, y vamos a avanzar rápidamente mientras nos ocupamos del tema, vamos a estudiarlo rápidamente. Teme a los hombres más que a Dios, cree en las circunstancias más que en las promesas de Dios. ¿Qué hace a Elías en esta situación? Dios obró en el monte, Dios obró maravillosamente, Dios obró poderosamente, y ahora a Jezabel le envía un mensaje, y el mensaje es, te voy a atrapar. Uno creería que ella hubiera pensado, quizás no sea sabio atraparlo, todos esos 450 profetas están muertos. Entonces, no creo que Elías comprende la presión física y emocional bajo la que estaba viviendo. Elías probablemente no ve los resultados, esperaba un avivamiento duradero, esperaba que Acab se arrepintiera totalmente, que Jezebel se arrepintiera, pero su reacción es que ahora él corre por su vida.
Y mientras corre por su vida, ¿qué hace? Bueno, él pasa por alto el puesto de su deber. Si lee más atrás el contexto de estos capítulos, verá que Dios dice, Elías hace, Dios hace, Elías hace, Dios hace, Elías hace, Dios hace, Elías hace, y la mano de Dios está sobre él. Ahora, ni siquiera pregunta, solo corre por su vida. Entonces, en ese contexto, él corre por su vida, tiene miedo, lo que debió hacer era que declarar su confianza en Dios y acudir a Dios para pedir dirección. Y era muy posible que Dios le hubiera dicho, huye. La primera vez que le dio el mensaje de Acab, ¿qué le dijo Dios que hiciera? Ve hacia el arroyo y escóndete, y voy a mandar a los cuervos para que te alimenten. Dios le dirige para que saliera de la ciudad, que no se quede para que Acab desatara su ira sobre él. Pero en este caso, él descuida el puesto de su deber porque tiene miedo y corre. No para la gloria de Dios, no para ayudar a la gente, sino que corre por su vida. El día anterior corrió para la gloria de Dios y corre más rápido que el carro. El tiempo estaba en buena forma, corre una maratón, era aproximadamente 42 kilómetros los que corrió el día antes, pero ahora no corre por la gloria de Dios. Y leemos, puede buscarlo. Tiene en sus notas todas estas referencias, puede revisarlas, pero la mano de Dios estaba sobre él donde fuera. Pero ahora no corre para la gloria de Dios, descuida el puesto de su deber, sale del lugar de donde estaba, que era el patrón de su vida hasta este momento, y corre por su vida. Las personas que están deprimidas muchas veces han descuidado su deber, dejan de hacer lo que tienen que hacer y tiene que darse cuenta que una de las peores cosas que puede hacer cuando una persona está deprimida es quitarle todas sus responsabilidades. Tuve que dejar de hacer casi todo lo que hacía, pero todavía seguía corrigiendo los exámenes de ACBC. Seguía haciendo lo que podía en terminar de dirigir a los que me reemplazaban mientras me tomé un semestre libre de mis tareas, que eran profesores adjuntas, y les aconsejaba lo que podían hacer en esa situación. Pero asegúrese de equilibrarlo con las necesidades de descanso. Eso lo veremos en unos minutos. Entonces, ¿qué ocurrió en esta situación que lo llevó a la depresión? La gente que está deprimida deja de hacer sus deberes, pero lo siguiente es que descuida sus necesidades físicas. Me gustaría que reflexione en esto. Elías estaba exhausto físicamente y mentalmente. ¿Cómo es que este hombre de acero en el centro de la voluntad de Dios se despierta bajo el enebro y de repente está deprimido y queriendo suicidarse? Piénselo, está la tensión emocional que confrontan al rey en 17:1. Esta es la tensión emocional de vivir en condiciones precarias. Tenemos el arroyo, tenemos la viuda de Sarepta, el ser alimentado por los cuervos, tener que decirle que el puñado de harina y el aceite no se iban a acabar. Está la tensión emocional del llamado extraordinario del ministerio. Cuando el hijo de la viuda muere, ¿a quién le echan la culpa? Le echan la culpa a Elías. Esta es la tensión emocional de vivir bajo amenazas de muerte. Tienes a alguien que le está buscando para matarte, según Primera de Reyes 18:13. Está nuevamente la tensión emocional de confrontar al rey. Tiene que ir allá, tiene que confrontar al rey, y el rey le dice, ¿eres tú, perturbador de Israel? Y él le responde, yo no he perturbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre. Está la tensión emocional de confrontar a los profetas de Baal en el monte. Usted conoce la situación, cuán emocional es cuando un colega no está de acuerdo con usted, pero son 450 contra 1. Está la tensión emocional de esperar que Dios responda con fuego, el construir el altar, cortar el animal, derramar el agua, la tremenda carga emocional de esa situación. No hay registro en el texto de que Elías se haya detenido a comer ese día. El gozo emocional de ver un avivamiento en Israel. La gente dijo, wow, el Señor, Él es Dios, Dios envía el fuego, el Señor, Él es Dios. Está la tensión emocional de supervisar la ejecución de 450 profetas de Baal. Piénselo. Y si tuviera que hablar el interruptor de la silla eléctrica 450 veces en un día, ¿cree que eso no sería emotivo, emocional? ¿Le movería? Una vez leyó un libro sobre la pena de muerte. Resulta que yo creo que la escritura sí enseña la pena de muerte. Él ejecutó la pena de muerte. 450 profetas de Baal murieron ese día. Luego está la tensión emocional de orar nuevamente por lluvia y esperar la respuesta, enviar a su siervo que iba y venía.
Todo dependía de su oración. Está el agotamiento físico de correr una maratón. ¿Alguna vez he hablado con alguien el día después de ver correr una maratón? Casi no me puedo ni mover, no sé, me siento bajoneado, ¿verdad? El día siguiente puede ser terrible. Entonces la pregunta era, ¿estaba Elías directamente en el centro de la voluntad de Dios? Respuesta sí. Pero yo creo que él está exhausto física y emocionalmente. Tiene que estar seguro al tratar con la gente que reconozca que puede que haya descuidado sus propias necesidades físicas y se metieron ahí, o puede que estén en el centro de la voluntad de Dios haciendo todo lo que pensaban que tenían que hacer, e igual pasó. Bueno, la primera señal podría ser una pérdida significativa de sueño, y la primera señal de una pérdida significativa de sueño es irritabilidad. La mayoría de estadounidenses viven al filo de la navaja, irritables todo el tiempo porque dejan que la televisión determine qué hora van a comer. Solo grabe el programa y véalo el día siguiente, más temprano en la noche. Y puede evitar todos los comerciales, es genial. Ahora piénselo, se olvidó de buscar la dirección del Señor también, así que tenemos todo esto, pero en este punto que es crítico, un punto crítico, este hombre de Dios se olvida de hacerlo, no lo hace. En esa circunstancia solo corre por su vida. Entonces, en ese punto, él no ora, solo corre. Nuevamente, si él hubiera orado, creo que Dios podía haberle dicho, necesitas un descanso, acuéstate, descansa. ¿Por qué? Cuando Dios le aconseja bajo el enebro, lo primero que él hace es darle un descanso. Pero Elías no lo pide. Entonces, hágalo. Un hombre vino a mi oficina esta semana llorando, quebrantando, no había comido nada en todo el día. No había dormido la noche anterior por un sueño que tuve. Le dije, vaya a casa y coma bien, luego que duerma bien. No sé si lo hizo o no, porque alguien más debía darle seguimiento a la situación, pero esa es la idea. Miren lo siguiente que hace la gente en su depresión. Ups, a ver, ¿dónde, dónde estamos? Dios le pregunta más adelante en el capítulo, ¿qué estás haciendo aquí? Cuando murió el hijo de la viuda tenemos el ejemplo de cómo Elías buscó al Señor y nuevamente Dios podría haberle dirigido para que huyera, pero lo siguiente que hace la gente y que lleva a la depresión es que ora basado en sus sentimientos. Señor, llévame a casa, he quedado solo yo, solo hazme desaparecer. Está orando basado en sus sentimientos. Y es realmente inconsistente porque si realmente hubiera querido morir, se habría quedado donde estaba y Jezabel lo hubiera matado. Mira, puedo dar testimonio de esto. En el estado emocional en el que se encuentra cuando está deprimido, no piensa coherentemente. Yo oraba una y otra vez. Querían que yo tuviera una segunda cirugía y yo oraba, sí, tenemos la segunda cirugía, Señor, déjame morir en el quirófano. Le decía que me pongan a dormir y que nunca me despierte. Pero en esa inconsistencia yo no creía que era salvo. Creía que había perdido mi salvación. ¿Cómo es que podía tener esos pensamientos suicidas, esos pensamientos depresivos? ¿Cómo podía ser salvo? Debo haber perdido mi salvación, no debo estar entre los elegidos. Y uno no piensa. Todo está atenuado por los cuadros de esa depresión. Y en lugar de orar según las promesas de Dios, él ora, Señor, toma mi vida. Y es totalmente inconsistente. Lo que deberíamos hacer es orar según las promesas de Dios, promesas como las de Isaías 40:31 para descansar en Él. Primera de Juan 5:14, ora conforme a la palabra de Dios, no conforme a sus sentimientos. Y lo siguiente que hace es que rechaza la comunión cristiana porque entra 130 kilómetros en el desierto y luego deja a su asistente y luego va más allá solo. Uno lo descuida. Yo ni siquiera quería ir a la iglesia, porque los hermanos de la iglesia me decían, ¿cómo estás, Bob? Y se supone que uno debe responder bien o muy bien, pero uno se siente como basura. Tiene ganas de quitarse la vida, no siente que vale la pena vivir y todo lo que piensa es negativo. De todos momentos no quiere estar ahí y sabe que debería querer estar ahí para adorar a Dios, pero después de todo ha sido pastor por 35 años y ha sido profesor de consejería bíblica por los últimos 3 años y eso es básicamente lo que debería decir. Entonces cuando preguntan ¿cómo estás? Quiero decir me siento como basura. ¿Y tú? Pero además
Al menos tenía el suficiente sentido común para no responder así, pero no quería mentir y decir que me sentía bien cuando no me siento bien. Para nada. Y no quiero hablar contigo, no quiero que me hagas estas preguntas, porque no quiero tener que pensar en cómo responder. Así que rechaza la comunidad y se aleja. O toma la decisión de ir de todas maneras. Entonces yo tomé la decisión de agradar a Dios, de agradar a mi esposa. Tenía que ir a la iglesia. Eso es lo que dice la palabra de Dios. No debe descuidar la comunión y la congregarse juntos. Lo hace por obediencia, no porque siente. Martín Lutero en su depresión oraba, a veces tocaba himnos, pero en medio de una de sus depresiones, según el relato, leí que entró Catalina y estaba toda vestida de negro. Y Martín le pregunta, Catalina, ¿quién murió? Y Catalina le responde, Martín, Dios ha muerto. Martín, el reformador, reaccionó, ¿qué quieres decir con eso? Es una blasfemia. ¿Cómo puedes decir que Dios ha muerto? Y ella respondió, Martín, tú actúas como si Dios hubiera muerto. Él entendió la lección. Cuando usted está en la depresión, necesita la comunidad. Necesita personas que hablen la verdad en su vida, en amor. Pero que le hablen esa verdad. Porque es la verdad de la palabra de Dios, las promesas de la palabra de Dios. Eliseo viajó por 130 kilómetros, estaba completamente solo. Cuando estaba deprimido, debe tener comunión. Y la palabra de Dios nos dice, si le buscáis, se dejará encontrar. Y luego, nuevamente, en la depresión no toma tiempo para clarificar los hechos, sin importar cómo lo piensen, no asimila bien los hechos, ve todo a través del cuadro de esa niebla, de la depresión en la que se encuentra en ese momento. Y él se dice a sí mismo cuando está bajo el eneldo, dice, estoy solo, he quedado solo yo. Pero primero, él oye la amenaza de Jezabel, él no lo había hecho. No, yo no soy el perturbador de Israel, tú eres Acab. Ese es el hecho. Jezabel hace su amenaza, si ella puede amenazar, lo va a hacer. Ella estaba enfurecida. Era como, me gustaría ver el llanero solitario cuando era joven y me encantaba porque el malo atrapaba al llanero solitario y el malo hablaba de lo que le iba a hacer y yo estaba sentado ahí pensando, solo dispárale porque si no le disparas Toro va a venir y va a rescatarlo. Estos bandidos son tan mensos, ¿sabe? Y no era que yo quisiera realmente que lo dispare, pero solo pensaba, son tan bobos. Jezabel despotrica contra él, pero si está deprimido no asimila bien los hechos. He quedado solo yo. ¿Qué le dice Dios después cuando él le da los hechos tal como son? Hay 7,000 que no habían inclinado su rodilla ante Baal. Eso significa que hay otros 6,999 o otros 7,000 y sería 7,001, depende cómo entiende esa parte. Pero el hecho es que si tiene una ventaja de 6,999 está fuera de lugar. Esto no es un juego de herraduras que siempre y cuando el palo esté dentro de la herradura sí cuenta. Está completamente fuera de lugar. He quedado solo yo y no era el único que quedaba. ¿Y qué hace? Centra sus pensamientos en sí mismo. Le puedo testificar que cuando está deprimido no quiere estar con nadie, solo consigo mismo. No quiere que los hijos estén cerca, no quiere que los nietos estén cerca, pero sí quiere que su esposa esté cerca porque ella le cuida. Pero piensa en eso mismo, en sí mismo. ¿Por qué huye? Temía por su vida. Esa es la razón por la que corre por su vida. He quedado solo yo, Señor, llévame a casa. Y él piensa en eso. Ahora, en estos casos, estos no son los únicos pasos que llevan a la depresión, pero son los que, en mi opinión, puedo ver en la vida de Elías. Pero ahora, ¿qué hace Dios? Porque Él es el que aconseja en este caso. Y es crucial recordar que esto es algo que debe estudiar. Porque Dios es el consejero. ¿Qué hace Dios en esta situación? Tiene que recordar que Él es omnisciente. Así que Dios no necesita obtener los hechos del consejero. Él es Dios y Él ya lo sabe
todo, es omnisciente. Usted tiene que hacer muchas preguntas, según Proverbios 18:13. No quiere ser un necio que responde antes de escuchar. Jesús es el admirable consejero. Así que debemos poner mucha atención a la manera en el que Él y el Padre manejan este caso. Entonces, ¿qué es lo primero que hace? Concede a su siervo descanso. Y no solo le da descanso en esta situación, sino que es lo contrario de lo que podía haber esperado. No, Elías, la regaste, ni siquiera me pediste ayuda, solo quieres venir a casa. Bueno, ya quemé el sacrificio ayer y te puedo cocinar a ti hoy. ¿No le alegra saber que Dios no piensa como yo? ¿No es casi blasfemia incluso que piense estas cosas? Piensa que las maravillas de Dios, en este Dios que nos cuida, el Dios que nos dice, echa toda tu ansiedad sobre mí, porque yo tengo cuidado de ti. Entonces, ¿qué hace? Bueno, le hizo dormir y le da descanso. Entonces es lo que debe hacer, duerma y descanse antes de la confrontación, antes de lidiar con esos problemas. La Biblia dice en el Salmo 127:2, Él le concede a su amado el sueño. Y también no hay que hacer consejería extendida cuando la persona está exhausta, porque reacciona a lo que usted le dice, está irritable, enojado. Recuerde, la irritabilidad es la primera señal de una pérdida de sueño significativa. Y nuevamente, busque la pregunta. Acabo de leer un artículo esta semana escrito por el doctor Whitaker. Todos necesitan de 7 a 9 horas de sueño. Puede jugar con eso todo lo que quiera, pero todos los estudios que he leído en los últimos 40 años enseñan eso. Usted necesita 6 a 8 vasos de agua al día, no refrescos, no otras cosas. Necesita agua. Esos son básicamente hechos médicos. La gente juega todo el tiempo con sus patrones de sueño y usted tiene que ayudarles a enderezar esa área. Dios le da alimento, es físico. Envía un ángel. Oh, qué genial. Es mucho mejor que los cuervos. Sin duda prefiero que un ángel me traiga una de estas tortas, y esta es una torta especial, es como el pan de banano de mi esposa, o incluso mejor como su pan de calabacín. Si nunca ha probado el pan de calabacín de mi esposa, debería venir a visitarnos, es buenísimo, es una torta sabrosa entregada por ángeles. Eso es lo que Dios hace, ministra esas necesidades físicas, y debemos reconocer que el ángel viene 2 veces. Entonces, la falta de alimentación puede producir depresión, eso lo leemos en el DSM-4, el mundo lo reconoce. La pérdida de peso físico es un hecho. Y luego Dios concede a su siervo pruebas de su amor en su sueño, y no trata con él según sus pecados, porque él corrió y no pidió ayuda. No nos ha tratado según nuestros pecados. Segunda a Timoteo 2:13, si somos fieles, él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Entonces, él promete que perfeccionará la buena obra que ha empezado en nosotros, y él es quien lo hará. Pero tiene que recordarlo. Conocer a Cristo vale más que cualquier otra cosa, pero usted lo conocerá en el poder de su resurrección y al participar en sus padecimientos. Entonces, conocer a Cristo al participar en sus padecimientos. Quizás usted vaya a través de la depresión. Yo tengo básicamente una personalidad alegre, en el sentido que nunca esperé, jamás, que atravesaría por la clase de depresión que viví. Estuve sin trabajar por 9 meses. Le doy gracias a Dios por la gracia que ejerció la universidad en el modo en que manejaron mi situación. Me permitieron conservar mi trabajo y continuar en esa situación. Así me mostraron su amor. La forma en que Ernie y John y la forma en que Wayne me envió los materiales. Él no mencionó que fue uno de mis consejeros a distancia cuando atravesaba por ese tiempo de depresión. Tengo en mis archivos lo que me envió. Creo que fue material del Salmo 18. Entonces, Dios concede a su siervo conciencia
de su poder. Y así había poder en el viento, poder en el terremoto, poder en el fuego. Su brazo no es corto. Dios está obrando en esa circunstancia, haciendo que todo coopere para bien. Y debe ofrecerle a esta persona esperanza, porque la ha perdido. Tiene que seguir hablándole la verdad, ya sea que en ese punto la acepte o no. Debe seguir trabajando en esa área. Debe hacer que fije su mente en Jehová Jireh, el Dios que provee, en lugar de fijarse en las cosas que afronta en ese momento. Un pasaje poderoso en esto de fijar sus mentes en Dios y su poder es el pasaje en 1 de Pedro 5, del 5b al 11. Pedro nos dice que es tiempo de vestirse. Y como cristiano, ¿cómo se viste? Tiene que vestirse de humildad. Y dice a sí mismo: vosotros los más jóvenes, estad sujetos a los mayores, y todos revestidos en humildad en vuestro trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed de espíritu sobrio, esté alerta. Vuestro adversario el diablo anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Él se aparece como la amenazante Jezabel, buscando a quien devorar, pero resistidle firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y después de que hayas sufrido un poco tiempo, el Dios que toda gracia os ha llamado a gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. ¿Recuerda la idea en el griego? La de apilar palabras. Estas son muy similares, pero lo que significa y lo que está tratando de decir es: escuchen, después de sufrir por poco tiempo. Y dígame una cosa: cuando esta depresión no parece ser un poco tiempo, parece que el día nunca se va a acabar, y luego no quiere ir a dormir porque entonces la noche no se acaba, porque sabe que no va a dormir y que va a estar despierto toda la noche. Y intentado Filipenses 4 del 4 al 9 y lo sabe de memoria y lo ha dado a otras personas en consejería, pero no hace ninguna diferencia como antes, que veía alivio inmediato al liderar con eso, pero ahora no ve ningún alivio inmediato, pero debe seguir practicando lo que es correcto, porque a la luz de la eternidad sí es un poco de tiempo. Debe hablarse a sí mismo: ¿por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues ha de alabarle otra vez. Y permanezca al lado de esa persona como consejero. Y siga hablando la verdad, incluso cuando no vea que haya ningún resultado. Lea acerca de cómo Newton siguió a Cowper, e incluso al morir, Cowper no estaba seguro de su salvación. Yo leí sus himnos. Creo que nadie puede escribir himnos de ese tipo a menos que conozca a Cristo. Pero hay cuestiones en la depresión que no entendemos. Pero sí entendemos esto: Dios está en su problema y está aquí para quedarse con usted. Y la palabra de Dios dice: y después de que haya sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Debe poner su esperanza en esas promesas. Debe vestirse. ¿Y con qué quiere vestirse? Con humildad. Debe humillarse bajo la poderosa mano de Dios. Usted no sabe lo que Dios está haciendo. No entiende su razonamiento. No puede entender el por qué. Ya no le gusta cómo cocina cuando Él es el mejor cocinero del universo. No sabe por qué hace estas cosas. Debe echar sus ansiedades sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado sobre usted. Está de alerta del diablo. Él quiere devorarle. Lea Job capítulo 1 y 2 y vea lo que hace cuando tiene permiso de Dios para hacerlo. Debe tener permiso. Tiene que resistir al diablo. ¿Cómo? Firme en su fe, confiando en su fe.
Solo mire a su alrededor, todos están sufriendo. Solo escarbe la superficie, busque en internet y lea acerca del sufrimiento en Sudán, Afganistán o cualquier otro lugar. Y esto será solo por un poco de tiempo, y esa es la verdad de Dios. Y luego Dios, el Dios de gracia que les llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo hará que su sufrimiento sea por poco tiempo, y Él le dará victoria, perfeccionará, afirmará, fortalecerá, le establecerá. Él lo hará. Y lo siguiente es que Él le da una visión de su presencia. La presencia del Señor pasará por ahí. Él habló en el susurro de una brisa apacible. Así que Dios nos hablará y nadie puede arrebatarle de su mano. No existe lugar al que pueda huir de la presencia de Dios. Debe recordarle a la persona el que guarda la salida y nuestra entrada. Dios concede a su siervo una perspectiva correcta de los hechos. No eres el único que se queda. Debe darse cuenta del sufrimiento por el que atravesó Job y cómo respondió. Todos somos llamados a sufrir por Cristo. Esas son perspectivas de los hechos que la persona deprimida necesita que usted le explique. Los malvados no se saldrán con la suya. Eso tiene que explicarles. La verdad es que llegará su juicio y es algo seguro. Dios le explica eso en Elías en 19:17. Dios nos dice eso en Romanos 12, que todos los cristianos deberían esperar pruebas y estar listos para sufrir. Y luego Dios le da una tarea, le vuelve a poner a trabajar. Dios le elige para regresar a la situación. Tiene que ungir a Hazael, a Jehú, a Eliseo para que juzguen el pecado. Dios lo pone en el movimiento, así que es importante hacer que la persona de primero se mueva en la dirección correcta. Y estos son 4 pasos finales. 1, tiene que creerle a Dios. Debe examinar su corazón para ver si hay algún de los que tiene que hablarse a sí mismo, y debe confiarse en su comunidad de creyentes y simplemente tiene que hacer lo correcto por fe. Ahora tenemos que apurarnos para terminar. Si va al sitio de web de Antioch Bible Church en Johannesburgo, Sudáfrica, ese fue el último lugar en el que pude compartir las 3 horas completas. Usted puede descargar las 3 horas completas si quiere rellenar los espacios en sus notas, o si quiere verlo todo. Está en inglés. Antioch Bible Church en Johannesburg, Sudáfrica. Vaya a su sitio web para que pueda preparar ahí están los seminarios. Disculpe que tuve que ir rápido, apurarme en esta idea, pero esto es lo importante. Usted le dice a la persona que tiene que creer en Dios, no en sus sentimientos. Le dice que examine su corazón. Hay algo que le ha llevado a esto. El ciclo de la depresión empeora cuando reacciona de una manera no bíblica y usted responde de una forma no bíblica, y las personas han estado en ese patrón. Eso podría ser la solución, que tan solo comiencen a hacer lo correcto y la depresión se irá. Cuando Caín está deprimido y tenía el semblante dado, Dios le dice: haz lo correcto y tu semblante mejorará y no estarás deprimido. Y luego enséñeles a que se hablen a sí mismo, que hable con su alma y le diga firmemente: alma, escúchame, confía en Dios. Tenemos que hacerlo. Confiese a su comunidad de creyentes, tiene amigos que si termina en esta situación, le hablarán la verdad y le dirán la verdad que necesita oír. Y nuevamente, haga lo correcto por fe. Voy a cerrar con esta ilustración. Estoy en la iglesia en medio de la depresión. Están sirviendo la cena del Señor. Jason Hartung era el anciano que estaba junto a mí sirviendo la cena y se estaba acercando. Él es además el que escribe mis cheques, porque él es el director financiero de Masters College, donde yo trabajo, y estaba sirviendo la cena. Mientras yo pensaba: ni siquiera sé si soy creyente, ni siquiera sé si soy predestinado. Vengo a la iglesia y no siento nada. Oigo la verdad de la palabra de Dios, escucho de la tremenda bendición del sacrificio de Cristo por mí, y mi alma parece muerta dentro de mí. ¿Voy a participar entonces en la Santa Cena? El que participa sin discernir lo hace indignamente y trae condenación para sí. ¿Qué debo hacer? Entonces ahí pensé: yo creo que esta es la verdad. Si soy salvo por la sangre de Cristo. Sí declaré mi fe en Cristo cuando tenía 13 años. Sí creí que era salvo por 35, 45, 55 años. Yo pensaba que andaba con Dios.
Y si alguien me preguntaba cómo ser salvo, le mostraría la ruta de Romanos. Entonces, muy bien, Señor, voy a tomar la cena sobre la base de que esto es lo que le confesaría a cualquiera, que así es como se salvo. No sé si soy salvo, Señor, pero sí creo que es correcto confesarlo. Y creo que este es el único medio por el que podemos ser salvos, por el cuerpo y la sangre de Cristo. Así que tomé la cena y estoy agradecido de que ahora la tomo con una emoción completamente diferente. Y que cuando digo solo en Jesús, entiendo que estoy solo en Jesús y que si tan solo me quedo solo en Jesús, todos estos sentimientos podrán irse, pero nadie puede ser arrebatado de la mano del buen pastor. Debe entregar esta verdad y toda la verdad de la palabra. Pero recuerde medirlo en el mismo contexto que Dios lo hace, otorgando descanso, otorgando alimentación, regresándole a su camino, porque el consejero sabio y omnisciente empezó así con su profeta Elías.